Bueno, he enfocado la charla desde una perspectiva muy práctica, porque bueno, creo que es interesante. La filosofía estoica es una filosofía que tiene no solo mucho de práctico, sino que además casa muy bien con la forma de entender la filosofía que tenemos en Nueva Acrópolis. Entonces, yo creo que es interesante ver cómo aplicarla. Yo he hecho una recopilación pues, durante todo este tiempo, vas a leer a uno, a leer a otro, de algunos ejercicios, porque por desgracia no nos ha llegado un manual específico de ejercicios. Sí es cierto que tenemos alguna obra estoica, como puede ser las disertaciones de Epícteto por Arriano, o el manual arriano, o las propias meditaciones de Marco Aurelio, que tienen forma de ejercicios estoicos, pero no son un catálogo específico como para que nosotros realmente supiéramos, podamos saber cómo se aplica o se aplicaban esos ejercicios. Sin embargo, prácticamente ocurre con toda la filosofía clásica, sí tenemos muchas referencias, sobre todo de autores ya tardíos del periodo romano, ¿ahí por atrás? Del periodo romano, que sí nos van a dar referencias, como puede ser el ejemplo de Cicerón, de algunos elementos prácticos de esta filosofía. Entonces, lo voy a enfocar de la siguiente manera. Vamos a ver un repaso histórico rápido para posicionarnos en qué es el estoicismo y cómo se ha ido desarrollando. Y luego vamos a ver elementos concretos de qué era la filosofía estoica y al final vamos a finalizar con una lista que yo tengo ahí preparada, que además voy a traer una fotocopia a cada uno. No sé si tendremos suficiente, si no tenemos una magnífica fotocopiadora arriba y hacemos las copias que hagan falta. De algunos ejercicios concretos para aplicar en el día a día y que son ejercicios estoicos, ya os digo, cogidos de todo. Bueno, lo primero es que cuando hablamos del estoicismo tendemos, como ocurre normalmente cuando hablamos de escuelas clásicas, a tratar de unificar en base a unos determinados axiomas, unos determinados puntos, escuelas que por lo general pues, tienen más de 6 o 7 siglos de antigüedad dentro de todo el ámbito conocido. Uno de ellos es el estoicismo. Evidentemente, durante todo ese tiempo, cualquier escuela, incluso probablemente hasta esta, pues vaya sufriendo variaciones, adaptaciones a los contextos históricos que se van variando. En este caso, el estoicismo nace en un periodo bastante convulso del mundo griego, el periodo helenístico, y que además pues, se va a constituir sobre la base de bastantes problemas sociopolíticos, sociales, una especie de crisis que en muchos casos no es muy distinta a la que vivimos ahora mismo o hemos vivido en otros momentos de la historia. Pero luego además va a ser una filosofía que va a encajar en un modelo político muy distinto como es el modelo de la República Romana y en otro modelo también distinto que es el del Imperio Romano. E incluso se va a transformar para adaptarse al cristianismo. Va a ser una filosofía que case muy bien también con el cristianismo. Es una filosofía, como veis, que se adapta muy bien a todas las circunstancias. Va a casar también muy bien en el Renacimiento con toda la filosofía humanista. Incluso en la actualidad, hoy en día, hay enormes movimientos pro-estoicos, por ejemplo en Estados Unidos, que están teniendo un éxito fulgurante. O sea, hay, incluso hace poco han publicado un librito que se llama Cómo ser un estoico, un italiano, que habla un poco de una manera bastante general, un poco divulgativa del estoicismo, pero está bien, y él hace referencia a todos estos movimientos que hay en Estados Unidos, que están muy de moda, si os metéis en internet pues lo vais a encontrar. Ahora, pues en todo ese tiempo pues hay elementos que son, como nosotros decimos, de moral temporal, y otros elementos de moral atemporal. A nosotros nos van a interesar estos segundos y son en los que nos vamos a centrar. Pero es indudable que vamos a encontrar durante todo este tiempo variaciones de esa filosofía que nos impedirían, en cierto modo, de hablar de un mismo modelo en el estoicismo antiguo, en el siglo IV a.C., en el estoicismo medio, que está en el torno del siglo II, I a.C., en el estoicismo tardío, en el periodo romano, o como decía, en el Renacimiento o actualmente. Porque evidentemente la sociedad es distinta, la forma de pensar es distinta y hay elementos que se han ido adaptando poco a poco. Del estoicismo antiguo simplemente mencionaros, porque bueno, creo que es interesante saber un poco cuáles son las figuras más representativas. Fue una escuela que generó muchas líneas cismáticas que se fueron dividiendo.
De manera que hoy se conocen algunos estoicos que no eran muy afines a una filosofía específica que luego continuó siendo estoico. Pero son conocidos, como por ejemplo Aristón de Quío u otros autores que se les considera como estoicos. Pero los principales del estoicismo antiguo son Zenón, que fue el fundador de la Estoa, Cleante, que fue su discípulo, y Crisipo, que fue discípulo tanto de Zenón como sobre todo de Cleante. Estos tres personajes son muy interesantes. Hay autores como Eleuterio el Ordoi, que es un estudioso de la filosofía, pero aparte es sacerdote y evidentemente hace toda una lectura del estoicismo muy buena, tiene 2 tomos publicados a mediados de siglo, muy buenos, un análisis del estoicismo estupendo, pero hace una interpretación curiosa por el origen semítico que tienen tanto Zenón como Cleante como Crisipo, porque todos provienen de la zona que ahora mismo es Siria, toda esa zona, y él hace un análisis bastante interesante de cómo pudo influirle en el siglo IV a.C. la corriente que había judaica por toda esa zona, y cómo hay algunos elementos que también casan y que explicarían, en cierto modo, porque luego enganchó también y casó también con el cristianismo en torno al siglo II, III a.C. A partir de ahí entramos en lo que se considera el periodo del estoicismo medio, que se caracteriza por ya ser en Roma, y entonces ahí van a aparecer personajes como Posidonio, Posidonio es uno de los más importantes. Otro importante es Diógenes de Babilonia, que fue maestro de Posidonio, y que van a estructurar cada vez más el estoicismo como una filosofía concreta en base a unos patrones decisivos. Y luego entramos ya en el periodo del estoicismo tardío, que es el más conocido y es sobre el que más datos tenemos, en el que tenemos a personajes pues, como Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, que todos conocemos y tenemos un libro estupendo, mejor pueden ustedes adquirirlo, en el que hay algunos fragmentos de estos tres filósofos. Realmente cuando hablamos de estoicismo, a pie de calle, generalmente nos estamos refiriendo al estoicismo tardío, al estoicismo de Séneca, de Marco Aurelio y de Epícteto, aunque tienen bastantes diferencias. Sobre todo porque en el caso de Séneca, o sea, Epícteto y Marco Aurelio siguen una línea muy determinada, muy parecida. Marco Aurelio sigue la línea de Epícteto, pero Séneca tuvo 2 maestros distintos. Tuvo a un maestro estoico que es Átalo, que seguía una línea un poco distinta a la de los demás, y luego un pitagórico que fue Sotión. Por lo que la línea senequiana es un poco más adaptada al mundo romano. Y además también a un mundo hispano o celtíbero, por el origen que tenía también Séneca, y que hace que evidentemente su forma de pensamiento pues, sea un poco más distinta. Ahora, ¿sobre qué idea nos vamos a basar? El estoicismo se ha dividido siempre, como sabéis, porque bueno, esto lo estudiamos en clase, en 3 patrones, 3 topoi, que son la física, la ética y la lógica. De alguna manera la física recogería la relación de uno con el universo, con la naturaleza, la ética recogería los elementos o los patrones de la relación de uno con los demás, y la lógica, la relación de uno con uno mismo. Esos 3 patrones, a lo largo de la historia del estoicismo, pues en determinados momentos se le dio más importancia a uno o en otras a otro. De manera que los primeros estoicos, los más antiguos, le dieron mucha importancia a la lógica. Entre otras cosas porque era un periodo en el que había fuertes discusiones entre los académicos, los peripatéticos y los epicúreos. Y no se ponían de acuerdo, que había muchos elementos en común, pero entraban en fuertes discusiones, en las que el elemento lógico era de alguna forma el que planteaba el componente erístico, que viene de Eris, la diosa de la discordia, y que es el modelo de discusión que por desgracia utilizamos muy a menudo, en el cual unos quieren tener la razón por sobre los otros, pero realmente a nadie le importa mucho llegar a una verdad, a lo mejor no digo en términos absolutos, pero sí en términos relativos. El problema de todo eso es que dedicaron mucho tiempo a ese desarrollo de la lógica, lo que hace que el estudio de ese estoicismo antiguo sea bastante complejo y bastante denso, no por ello deja de ser interesante. Además es la base de la lógica actual, junto con la lógica aristotélica,
se ha unido y la lógica actual se basa en ello. Pero nos interesa mucho Epícteto, sobre todo, porque Epícteto se da cuenta de eso y lo que trata es de recuperar sobre todo el elemento ético. Tiene una física bastante básica, de cierto modo rudimentaria, aunque es muy interesante la física estoica, pero no vamos a entrar mucho en ella, sí en su consecuencia, y sobre todo Epícteto se va a centrar en lo que nosotros llamamos filosofía moral, y es cuál va a ser el comportamiento que tiene que tener un filósofo con respecto a la sociedad, con respecto a los demás, con respecto a uno mismo. Por eso la filosofía de Epícteto nos resulta tan terriblemente práctica. Esto lo digo para que veáis que si nos fuésemos a estudiar a Crisipo, por desgracia nos han llegado muy pocos textos de él, salvo algunos fragmentos. Los fragmentos de los estoicos antiguos los tenemos prácticamente desde principios de siglo, cuando Hans von Arnim, que fue un lingüista, recuperó todos los fragmentos perdidos que había de uno y de otro para poder hacer un compendio que era los estoicos antiguos. Sacó ese compendio que es el que actualmente tenemos traducido en Gredos. Hay una edición de los estoicos, fragmentos de los estoicos antiguos o fragmentos de Crisipo. Son todos fragmentos y en base a eso han conseguido más o menos reconstruir cuál sería el modelo de pensamiento de ellos. Hay otro punto interesante que sí quiero señalar antes y es la influencia ecléctica que tiene el estoicismo desde su origen. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de Zenón, Zenón fue un personaje que es el fundador de la escuela estoica que tardó mucho tiempo en atreverse a fundar su escuela. Fue discípulo de un cínico, de Crates de Tebas. En otras charlas que he dado del estoicismo he hecho un poco la historia de esos cínicos y cómo van de alguna forma cuajándose en el estoicismo. O sea, fue discípulo de un cínico. Los cínicos ya sabéis que eran más extremos a la hora de llevar a cabo ese desarrollo de la virtud. Pero además, no contento con eso, también estuvo en la academia de Polemón, estudió en la academia con los académicos, estuvo también estudiando a Heráclito, y el estoicismo tiene mucha influencia de Heráclito, y también estuvo con los megáricos, con la escuela dialéctica, con Estilpón o Diodoro Crono. Todo eso, fijaros que ya de entrada conforma un núcleo de filosofía muy ecléctica. Pero es que además a lo largo de la historia del estoicismo hasta llegar a Epícteto, cada uno, desde Diógenes de Babilonia, desde el propio Posidonio, todos ellos iban también bebiendo de otras fuentes e iban de alguna forma enriqueciendo el caudal principal del estoicismo, de manera que, claro, lo que llega a tiempos de Epícteto, aunque Epícteto trata de centrarse solamente en el componente ético, tiene una enorme riqueza conceptual. Los conceptos ya desarrollados son muy ricos. Por eso el concepto, por ejemplo, de la providencia o de lo que está determinado, la idea del libre albedrío, todo eso ya en la época de Epícteto está comprendido, está bien aceptado, incluso dentro de la sociedad, lo que hace que Epícteto se pueda ceñir, se pueda dirigir directamente ya a elementos de tipo práctico que ahora vamos a ver algunos de ellos. Como cuestión curiosa o anecdótica, pues bueno, contar que en el caso del estoicismo en el Renacimiento, que Lizardo nos ha dado algunas charlas magníficas sobre el tema, pues bueno, es curioso porque el estoicismo no muere con Roma, sino que a través del propio cristianismo, uno de los textos de cabecera de los monjes muchas veces era las meditaciones de Marco Aurelio. En el Renacimiento se va a recuperar por parte de Juxto Lipsio los textos de Séneca y se van a traducir, lo que además tuvo mucha influencia en Rubens, cosa que también nos muestra muchas veces Lizardo en sus charlas, que son muy interesantes. Y luego en España, a través de Sánchez de la Broza o de Gonzalo Correa, va a tener una enorme influencia en otro de nuestros personajes favoritos, menos mío, que es Quevedo, que además tiene un libro magnífico que es De la cuna a la sepultura, en la que de alguna forma hace algo parecido a lo que hace Marco Aurelio en su memoria, en sus pensamientos. O sea, es una curiosidad para que vean ustedes también todo el recorrido que va realizando el estoicismo y cómo se va de alguna manera recuperando por uno, por otro, hasta llegar hasta nuestros días bastante enriquecido.
Los textos que traducen generalmente los españoles, Gonzalo de la Broza, el brocense o Gonzalo de Correa, son los textos de epístolas. Los de Marco Aurelio vienen por la tradición religiosa, Justo Listio traduce a Séneca, y todos tratan también de casarlo con el entorno cristiano también de la época, porque entonces tampoco se la podían jugar mucho. Hay muchas anécdotas muy interesantes también de todo ese estoicismo, que esa charla te la dejo a Lisardo para que la vuelvas a recordar porque merece la pena, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar ya en materia, en elementos concretos de la filosofía. La vamos a dividir en 3 patrones: física, ética y lógica. No son compartimentos estancos, son compartimentos tremendamente relacionados. De manera que, cómo uno interpreta el sentido que tienen las cosas, de la naturaleza, del universo, de Dios, evidentemente y de manera invariable, va a condicionar la forma en la que uno condicione su forma de actuar con respecto a los demás y también con respecto a uno mismo. Lo que considera el alma, o no el alma, o la personalidad, o lo que sea. Por eso estos 3 elementos deben de estar siempre relacionados. Y siempre el filósofo estoico los tiene atentamente en la cabeza presente para saber cómo va a reaccionar ante cada circunstancia. El estoico es muy determinista. Considera que hay una causa primera y que esa causa se ha ido concatenando a lo largo de la historia a base de causa y efecto hasta lo que tenemos hoy en día, y esto va siguiendo hacia un lugar determinado que no porque nosotros lo desconozcamos está menos predeterminado desde el comienzo. De forma que hay un elemento fundamental en la filosofía estoica que es la ley de la necesidad. Todo cuanto acontece, acontece porque es necesario que acontezca. Pero en cualquier caso, sea necesario o no sea necesario, para el estoico todo cuanto acontece no depende de nosotros. De hecho, porque queramos que algo sea, no tiene por qué ser, y viceversa. De manera que el estoico va a hacer un enorme esfuerzo por determinar qué depende de uno y qué no depende de uno. Porque va a considerar que la filosofía se aplica única y exclusivamente en lo que depende de uno. Y lo demás se acepta alegremente, pues son cosas que no dependen de uno, son cosas que pueden venir determinadas por la ley de la necesidad, o en cualquier cosa son cosas que no son preferibles, por decirlo de alguna manera. Son cosas que no tiene uno por qué tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué va a tener en cuenta? Lo que de alguna forma repercute y constituye el ser humano. El estoico lo que va a buscar entonces no es en influir en las circunstancias, sino decidir claramente cómo quiere actuar ante las circunstancias. Esa es la base de su física. De manera que todo lo que ocurre lo va a interpretar siempre de esa manera. Las cosas ocurren por necesidad, aunque yo no conozco cuál es esa causa y hacia dónde van, pero considero que hay una causa, porque hay un orden, porque hay una lógica en el universo, y por lo tanto yo voy a ver cómo voy a actuar ante esas circunstancias. Ese es mi papel y eso es lo que yo tengo que decidir. Y ahí va todo. Os había traído un fragmento de Ortega que leía el otro día, pero me ha parecido muy bueno, que recoge un poco esa idea. Es un fragmento muy pequeñito, pero aquí está hablando a él precisamente de eso. Que dice a un alemán que le escribe la carta, dice: ese yo que es usted, amigo mío, no consiste en su cuerpo, pero tampoco en su alma, conciencia o carácter. Usted es el que tiene que vivir con ellas, mediante ellas. El alma, pues, queda tan fuera del yo que es usted como el paisaje alrededor de su cuerpo. Si usted se empeña, diremos que su alma es de las cosas con las que usted se ha encontrado, la más próxima a usted, pero no es usted mismo. Usted no es cosa ninguna, es simplemente el que tiene que vivir con las cosas, entre las cosas. Vida significa la inexorable forzosidad de realizar el proyecto de existencia que cada uno es. Me ha parecido muy interesante. Sabemos además la influencia que tiene el estoicismo en Ortega, pues María Zambrano, también discípula de Ortega, y define muy bien la idea que tiene el estoico respecto a lo que uno es o lo que uno no es. Uno es de alguna manera esa voluntad inherente que está ahí dentro y que es la que actúa.
y además la que decide voluntariamente cómo quiere actuar. Pero va a haber unos elementos que le condicionan, que son, como dice Ortega, las circunstancias y elementos de la personalidad con las que uno ya viene. Ahí es a lo que se refiere Ortega con el alma. En el fondo se está refiriendo a la psique, al elemento psíquico, al elemento emocional, al elemento de lo que consideramos de alguna manera el carácter, ¿no? Ahora, hay algo más que puede hacer cosas con ese carácter, que puede hacer cosas con esas circunstancias, o a pesar de esas circunstancias, o en esas circunstancias. Muy bien, pues esa es la misma idea del estoicismo. ¿Qué depende entonces de nosotros para el estoicismo? Actuar con justicia, actuar con lealtad, actuar ecuánimamente, actuar con dignidad, que es un tema además al que le dedicaremos la jornada luego en noviembre. ¿Y qué no depende de nosotros? Pues no depende de nosotros la pobreza y la riqueza, la salud o la enfermedad, las honras, los cargos, la opinión de los demás, la familia, los hijos, en fin, todo aquello, el cuerpo, la hacienda, las cosas que tenemos, todos aquellos elementos que son externos al sujeto. Así que el estoico va a ver como un error de juicio el determinar todas esas cosas como bienes, cuando realmente lo único que puede ser bien o mal es cómo actúo ante ellas. Si actúo de manera irresponsable, de manera no ecuánime, de manera injusta, estoy actuando mal. Si estoy actuando justamente, si soy ecuánime, si soy bondadoso, si pienso en el bien común, ahora veremos la ética del estoicismo, estoy actuando bien. Lo demás, ¿qué sería? Indiferente. Los dos elementos son indiferentes. Hay indiferentes preferibles e indiferentes que no son preferibles. Es decir, si nos dan a elegir entre la pobreza y la riqueza, bueno, pues preferible sería la riqueza. Y sobre todo lo vemos más claro si nos dan a elegir entre la salud o la enfermedad. Sin embargo, hay un elemento interesante en el estoicismo que es una cuestión de categoría. Para el estoicismo lo que depende de nosotros está en una categoría superior a las cosas que no dependen de nosotros. De manera que esto es una regla que nos sirve luego para aplicarlo como un ejercicio. De manera que uno puede intercambiar elementos que no dependen de nosotros. Uno puede intercambiar dinero por educación o por unas circunstancias un poco mejores sociales, puede intercambiar, no sé, una posición determinada por tener un poco más de tranquilidad, pero nunca puede intercambiar elementos de lo que depende de nosotros por lo otro. De manera que uno no puede intercambiar la dignidad por un puesto, la dignidad por la riqueza, la dignidad por la salud, el ser justo por un puesto, el ser justo por tener salud, el ser justo por tener riqueza. ¿Se entiende la idea, no? Bueno, otro punto que es muy interesante en el estoicismo es el ideal del sabio estoico, que se encuentra en íntima relación con el concepto de imperturbabilidad, de ataraxia, o sea, de equilibrio. No es insensibilidad, no es mantenerse ajeno a todo lo que ocurre alrededor nuestro, sino todo lo contrario. Es mantenerse en el centro. Es lo que ahora en la psicología se llama encontrar tu centro. En la psicología, en el fullness, en todas estas cosas, mindfulness, en todas estas cosas. Bueno, pues esa es la idea. Pero no es solamente eso. Porque ahí es donde está la clave del estoicismo. Para el estoicismo, el elemento fundamental que caracteriza al ser humano es su sociabilidad. Hace una diferencia importante entre el concepto de vida, que es el que compartimos con todos los seres de la naturaleza, aún los que para nosotros son inertes, pero que tienen vida, están vivos, con el concepto del bios, que es característico del ser humano. El bios se desarrolla en la sociedad, porque el ser humano, bajo prima del estoicismo, es el único que puede plantear un modelo de sociedad que vaya hacia una determinada parte. Por eso el estoico le va a dar mucha importancia a la finalidad. La finalidad es lo importante. O sea, ante una determinada decisión, vamos a ver cuál es la finalidad que tenemos. Y sobre ella vamos a tomar la decisión, porque muchas veces se produce lo que se llama el dilema de la falsa dicotomía. Nos encontramos ante una dicotomía que tenemos que elegir entre dos caminos, pero hay 20 caminos en realidad, no son dos solo los caminos que hay que elegir. La idea de la finalidad es muy importante para ello. Entonces, ¿la ética en el estoicismo en qué consiste? Pues en ese concepto del hombre, del ser humano, como un ser social por naturaleza.
no solo necesita de la sociedad, sino que la sociedad necesita de él, y la sociedad como una totalidad va hacia una determinada parte en conjunto, unida. Por lo tanto, el estoico siempre va a buscar el bien común por encima del bien personal. No le va a resultar difícil en tanto ya ha tomado una determinación previa al eliminar todos los elementos externos y no considerarlos como bienes ni como males, sino como cosas indiferentes. Pero lo que sí es un bien es el elemento social, el ser un buen ciudadano, un buen compañero, un hombre justo y honesto. Y no va a intercambiar nunca el ser justo y el honesto, como decía hace un momento, por los otros elementos. ¿Se entiende la idea, no? Por lo tanto, en la ética estoica, aunque contradictoriamente nos pueda parecer que el estoico es un tipo frío, al menos como nos ha llegado a la imagen, es todo lo contrario, es alguien que está tremendamente involucrado con la sociedad de su tiempo, tremendamente involucrado. Y va siempre a buscar, ante la decisión de lo que va a hacer, qué es lo mejor para la mayoría. Tenemos esa gran máxima de Marco Aurelio de lo que es bueno para la colmena, es bueno para la abeja. Conocer, ¿eh? Bueno, pues resume muy bien el ideal estoico de la sociedad. Y nos vamos a la lógica. La lógica estoica, ¿qué determina? La lógica estoica determina que las cosas son de una determinada manera, pero no son como las percibimos, porque nosotros las vamos a percibir generalmente desde un cristal que cambia de color, que es el cristal de la pasión, el cristal de la emoción. Por lo tanto, percibiremos las cosas de una manera o de otra en función de ese cristal multicolor, que es como una especie de caleidoscopio, va cambiando de color. Pero eso no quiere decir que las cosas sean de una determinada manera. El estoico va a tratar de ver las cosas tal como son. Considera que al eliminar el deseo sobre las cosas que no dependen de nosotros, ya está eliminando en gran medida ese cristal que va a generar una opacidad, o sea, que va a tapar el ver las cosas como verdaderamente son. Porque ya no va a desear que sean de una determinada manera. Que quizá el gran drama del ser humano, el gran pathos del ser humano, es ese. Es tratar permanentemente, es más, digo lo del pathos porque la tragedia griega es el tema principal siempre, ¿no? Es tratar de que las cosas sean como nosotros nos gustaría que sean, cuando en realidad son como son. Y entonces estamos de alguna forma condenados a vernos sometidos por el hado, por el destino, por las circunstancias, de manera inexorable, porque deseamos que las cosas sean de una determinada manera. El estoico va a tratar de desear que las cosas sean como son, como dice Epícteto, y progresará siempre, ¿no? No trata de que las cosas sean como tú quieres que sean, trata de querer que sean como son, y progresará siempre, dice una frase de Epícteto que tuvimos en el programa hace mucho tiempo, que es magnífica. Es de alguna forma aceptar la realidad no desde una visión sufriente, lacerante, sino alegre, entendiendo que las cosas ocurren porque es bueno y porque debe de ser así. Y la acepta de forma alegre y trata de ver en qué medida él puede estar a la altura de las circunstancias y ser feliz, estar en el equilibrio, no perder la virtud, no perder ese punto en el que quiere mantenerse. La lógica entonces, ¿qué va a ser? El ejercicio permanente que hace el estoico por tratar de ver las cosas de forma desapasionada, de forma no subjetiva, sino de manera objetiva. El otro día en una charla comentamos que en realidad cuando hablamos de la idea transubjetiva, ¿no? De salirse de uno mismo, de elevarse, muchas veces el trascenderse, la idea de trascenderse, debería de comenzar por ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Porque si no somos capaces de salir de nosotros para ponernos en el lugar del otro que está aquí, ¿cómo narices vamos a ser capaces de trascender a otras realidades o a otras cosas? Vamos a empezar por lo que tenemos más cerca, por tratar de entender al otro y vernos reflejados en el otro. El estoico eso le va a dar una enorme importancia. La idea del otro, que también tenemos muy presente en la filosofía y que vemos muchas veces. Entonces, al ver las cosas de manera desapasionada, va a tratar de verlas bien, porque se da cuenta de que cuando alguien nos insulta, lo que nos daña no es el insulto, es la opinión que nosotros tenemos del insulto. Si yo no me siento gordo,
y alguien me dice gordo, no me voy a dar por aludido. Si me siento gordo, me voy a dar por aludido. Y no necesariamente he cambiado yo, ha cambiado mi opinión. La opinión que tenía sobre mí y la opinión sobre lo que me están diciendo. Si considero unas cosas buenas o otras malas, lógico es que vaya detrás de las buenas. Ese es el problema. El estoico lo que quiere es que busquemos la virtud en nosotros, no en lo externo. Si lo que considero bueno o malo está dentro de mí, ¿para qué necesito ir detrás de cosas que están fuera? Que son cosas que tienen otros amos, otros dueños, y que en la medida en que yo las deseo, como es el dinero, la riqueza, el poder, el prestigio, me estoy vendiendo a esos amos que van a tener poder sobre mí, porque tienen aquello que yo anhelo, aquello que yo deseo. Entonces el estoico lo que va a hacer ahí es muy claro, al no calificarlo como bien, lo va a calificar como indiferente, ni como mal, tampoco lo va a calificar, y lo va a ver tal como es. ¿Lo puede disfrutar? Sí, porque puede ser un indiferente preferible, como decíamos hace un momento. O sea, uno está sano, bueno, uno puede disfrutar de la salud, no tiene por qué no. Pero si en un determinado deja de estar sano, no debe de caer en el polo opuesto. Sin embargo, lo que ocurre normalmente es que si nos queremos ejercitar en no sufrir, deberíamos, según el estoicismo, empezar a ejercitarnos con la euforia. Porque un extremo generalmente lleva al otro. Entonces la idea del equilibrio es la idea fundamental del estoicismo siempre. Creo que os voy a pasar, porque no quiero tampoco alargarme mucho con la charla. Estos son algunos ejercicios, son como unos 14 o 15. El estoico se da cuenta de que la filosofía, si no se lleva a la práctica, al final se queda intelectualizada y no produce una transformación en un ser humano. La transformación que busca el estoico no es una transformación excesiva, se quiere transformar en un sabio, el de equilibrio, el de esa especie de felicidad que nos produce cuando estamos realmente con nosotros mismos, en nuestro sitio, y lo de fuera no nos afecta, ni para bien ni para mal, lo que no quiere decir que nos estamos ajenos a ello. Yo sé que es difícil de entender la idea, pero se trata de poder estar con las personas que queremos sin que queramos que sean de una determinada manera o de otra, sin que nos tenga por qué molestar o nos sea preferible que sean de otra, sino aceptamos como son, amándolos tal como son, porque lo que queremos es lo mejor de aquellos que son semejantes a nosotros. Semejantes me refiero a toda criatura viva en la naturaleza, incluso los animales, empezando por los domésticos y toda la naturaleza, una que forma, y para el estoico forma parte de un todo. Entonces le va a dar mucha importancia a tener siempre elementos clave, ejercicios que pueda practicar cotidianamente. Ejercicio número 1 del estoicismo. Sé que he resumido mucho el estoicismo, pero bueno, espero haber más o menos haberos dado una visión general. El ejercicio número 1 es no opinar. No opinar. Describir las cosas, tratar de describir las cosas tal como son. O sea, alguien viene y me dice imbécil. Entonces, la opinión sería, me he insultado. Describir las cosas tal como ha sido es que alguien ha venido y me ha dicho imbécil. Porque el me ha insultado es una opinión que ya he puesto yo. A otro a lo mejor le gusta que le llamen imbécil. Lo que ya denota lo relativo del elemento externo con respecto a nosotros. Tratar de ver las cosas y los acontecimientos de manera desapasionada. Eso quiere decir sin que intervenga el que nosotros queramos que sean de una determinada manera. No quiere decir que no los queramos como son, que es precisamente lo que persigue el estoico. Cuando el estoico dice que algo se haga de manera desapasionada, es que no tratemos de imponer nuestra voluntad ni a las demás personas ni a las circunstancias. Que no nos pasemos la vida tratando de que todo esté hecho a nuestra medida y que las cosas, si no son como nosotros queremos que deberían de ser, están mal. Eso es para el estoico vivir de manera desapasionada. Entonces las cosas no nos afectan por lo que son, nos afectan por la opinión que tenemos de ellas. Nos afectan o nos gustan. Si se da apasionamiento, plantean dos tipos de ejercicios. Ejercicios de descomposición y ejercicios de descalificación. Hay algo, ellos le llaman representación, a la impronta que deja
un acontecimiento en nosotros. Imaginemos, pues no sé, que a uno le gusta, a uno le gustan mucho los pasteles, y entonces de golpe pasa por delante de una pastelería. Que a uno no le gusten los pasteles, para un estoico no quiere decir que no se pueda comer un pastel, un pastel. Lo que quiere decir es que un estoico nunca permitiría que su voluntad dependiera de un pastel y que tuviera que en un determinado momento ir a comerse un pastel de manera que no lo soportara o necesite ir a una especie de antojo. Entonces de golpe le viene la representación. Para el estoico, tanto al sabio como al ignorante le afectan igual las representaciones. Un pastel, un muchacho o una muchacha guapa, un reconocimiento, un aplauso, a todos nos genera una representación igual, porque el impacto es el mismo. Lo que diferencia al sabio del ignorante es en el asentimiento, lo llaman ellos, y que quiere decir que el sabio no le deja que eso entre, no lo asiente, no lo da por válido, el mensaje, la impronta que le está dando ese acontecimiento, y el ignorante sí. Y entonces el ignorante vive y su emoción está en función de las circunstancias. Y si las cosas la van bien, va contento, y si las cosas van mal, está deprimido. Sin embargo, el sabio se mantiene en equilibrio, se mantiene en paz, puede ser ecuánime precisamente por eso, puede ser justo precisamente por eso, porque sabe contemplar las cosas como son, sabe ver a los seres humanos con sus circunstancias, sabe entender que a lo mejor el que ha venido y me ha insultado tiene una circunstancia alrededor que le han hecho actuar de esa manera irreflexiva, pero yo no por eso voy a entrar en ese juego. ¿Veis un poco por dónde va la idea? Entonces, ¿esa descomposición cómo va? Pues, por ejemplo, en el tiempo, cuando de golpe uno descompone algo en el tiempo, se da cuenta que el tiempo pasa y que lo que hoy le doy mucha importancia, mañana no se la voy a dar. Cuando uno tiene un poco de experiencia en la vida, pues sabe que eso que ahora mismo me está afectando muchísimo, mañana no va a tener tanta importancia. Luego, ¿por qué no la tiene ya hoy? O sea, porque lo sé porque me ha pasado ya otras veces. La experiencia es madre de la ciencia, como se dice, ¿no? Entonces yo al descomponer en el tiempo le voy a eliminar parte de ese apasionamiento que le he puesto a las cosas. También voy a tener en cuenta otro dicho muy estoico que es el de omnia transit, todo pasa. Aún lo más terrible también pasará. Y entonces dice, bueno, esto también pasará. Y se queda tranquilo. Elementos constituyentes. De golpe algo te atrae mucho, no sé, a uno le gustan los coches, y todos los coches, me quiero comprar el coche. Entonces, ¿qué es un coche? Bueno, pues un coche no deja de ser un vehículo para transportarnos. Al descomponer algo en elementos constituyentes me voy a ir a ver qué es realmente. Porque al final, lo que a mí me atrae del coche no es por lo que es, sino por agregados que yo le pongo. Me da estatus, las chicas me van a chiflar por la calle cuando pase, voy a ser una mamá en el parking de donde sea. O sea, le voy a dar ese agregado y además voy a extender mi personalidad en esa cosa. Preguntarse qué es la cosa realmente, que os decía, otra idea que es muy de Pierre Hadot, que es el vuelo sobre lo alto. Contemplar las cosas con perspectiva, que se suele llamar también, ¿no? Ponerse un poco por encima y ver de manera general. Bueno, ese problema que a mí me está preocupando tanto, que me tiene amargado, voy a verlo en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de la humanidad. No sé, uno tiene un problema familiar, como decía el Buda con el mito del grano de mostaza, cuando uno va a decirle, yo que tengo muchos problemas, entonces le dice, bueno, tráeme un grano de mostaza de cada familia en la que encuentres donde no haya un problema, ¿no? Y bueno, pues el otro tuvo que alinear con otro tipo de ingredientes porque no le puedo traer ninguno, ¿no? Otro elemento muy estoico es la idea de ser una atleta del acontecimiento. Esto lo decía el otro día María Ángeles del Valle o Mercedes Casales, no sé, creo que a las dos lo comentaron. La vida como prueba. No es un sentido trágico de la vida, pero es tener un poco la vida como una oportunidad de ponerse a prueba, de ver si realmente uno está a la altura de las circunstancias. Entonces, cada cosa, hay una frase de Blavatsky que dice, nadie es tu amigo ni tu enemigo, todos por igual tus instructores. Pues bueno, esto es un poco la misma idea. La vida como maestra, ante las circunstancias, nos va a ir dando la oportunidad de medirnos, de probarnos, de ver si estamos a la altura de las circunstancias. Luego hay otra idea muy buena, esta de Foucault, no es que sea suya, es que él la va recopilando. Foucault tiene un libro que es la hermenéutica del sujeto, donde recoge muchos ejercicios también de la filosofía antigua, igual que Pierre Hadot tiene otro que se llama Ejercicios Espirituales, Filosofía Antigua, donde hace lo mismo, pero solamente del estoicismo. Otro ejercicio estoico es
el de disponer de un equipamiento, lo llama así, una especie de mochila de primeros auxilios para saber en un determinado momento qué aplicar. Por ejemplo, la regla que depende de uno, no que no depende de uno, es algo que un estoico lleva siempre en su equipamiento. Entonces, cuando surge la circunstancia, lo primero que dice es, ¿depende de mí o no depende de mí? Entonces, si no depende de mí, no me preocupo. ¿Depende de mí? Voy a actuar. Hago lo que esté en mi mano. Y ya me quedo tranquilo. Es lo que se suele llamar quedarse con la conciencia tranquila. Escuchar y no intentar demostrar nada. Otro ejercicio estoico. Muy pitagórico, por otra parte. O sea, no tratar de demostrarle a los demás que nosotros tenemos la razón, o que nosotros sabemos mucho, o que... Porque muchas veces podemos tener esa tentación, sobre todo porque a lo mejor en un tema podemos saber más que el otro. Y entonces entramos en una actitud hostil respecto a la otra persona, que no es dialéctica, sino que es erística. Porque al final, en vez de educar, tratamos de imponer o de quedar bien. Entonces, para el estoico, en una determinada discusión, se va a mantener tranquilo, no va a entrar al trapo tratando de demostrar o de dejar a los otros mal. Y sobre todo va a escuchar. Y sobre todo los estoicos le dan mucha importancia a hablar de lo que se sabe, lo que ellos le llaman la paresía, que es la característica que debe tener un maestro, hablar de lo que sabe. Y lo demás, pues si no lo sabe, reconoce que no lo sabe. Ya lo hacía Sócrates, pues también lo podemos hacer los demás, ¿no? Un poco esa misma idea. Luego otro interesante es leer y reflexionar por escrito. Es un ejercicio muy estoico. Por eso tenemos las meditaciones de Marco Aurelio. Porque son los ejercicios de Marco Aurelio que hacía todas las noches, en la cual cogía un poco su mochila de sus ejercicios y decía, bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿He actuado como quería actuar? Lo que le llaman también el examen de conciencia. No es un invento religioso, es un elemento de ejercicio retomado luego también por la religión, pero es un ejercicio filosófico, pitagórico incluso, parece también, las máximas de Pitágoras, los fragmentos de oro. O sea, examinar de alguna manera una especie de diario y al final del día hacer un examen de todo lo que ha ocurrido, si realmente hemos estado a la altura de las circunstancias tal como nosotros queremos haber sido. Hay una diferencia que hace Ortega que es interesante entre el tener que ser y el deber ser. Para Ortega todos tenemos un tener que ser. Hay algo en nosotros que quiere ser y que tiene que ser. Hace una diferenciación que es terminológica, da igual como lo utilicemos, es la que hace Ortega, pero me parece interesante. Hay otra cosa distinta, que es el deber ser. El deber ser es lo que las circunstancias nos imponen, lo que los demás quieren que seamos. No se trata del deber ser, en este caso, aunque la terminología la podemos variar, como decía, sino de ser realmente lo que nosotros tenemos que ser, lo que está dentro de nosotros. Eso es lo que trata de buscar el estoico. Entonces, por ejemplo, le da mucha importancia a los ejercicios de abstinencia, a la gimnasia, todo lo que sea ejercitar en todos los planos. La gimnasia en el cuerpo físico, ya lo dice Platón en las leyes. El tema de la abstinencia, también habla Porfirio, que tiene además de hecho un manual que se llama La abstinencia, en la que precisamente habla de cómo efectivamente las pasiones, porque además habla de los daimones también es una doctrina estoica, la que está presente, nos afectan en el elemento pasional. Y cómo el ser capaz de aplicar a través del ejercicio la disciplina nos va a preparar para las circunstancias. Epícteto menciona muchas veces a Diógenes de Sinope, al cínico, y cuenta cómo se ejercitaba en invierno abrazando estatuas heladas, o cómo en verano iba con un manto y se ponía al sol, para ejercitarse en los extremos sin perder su equilibrio. Ahora, sin embargo, muchas veces, yo primero, cuando hace mucho frío, qué frío, y nos afecta en el ánimo, o cuando hace mucho calor también. El estoico va a tratar siempre de que lo exterior no nos haga perder el equilibrio, no nos haga perder nuestro centro. Diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no. Yo voy a dar una copia de esto, si os interesa, ¿no? Si os gusta, o a quien la quiera, no la voy a poner. Mostrar evidentemente indiferencia ante lo que no depende de nosotros, eso ya lo hemos visto. Esperar antes de reaccionar. Esto creo que es una máxima ya no solo estoica, que tiene que ser una máxima realidad. Esperar. Uno de golpe se espera. Bueno, es esperar 10, 15, 20 minutos antes de reaccionar. Es lo que se dice pensar antes de actuar. Ver qué consecuencias tienen mis actos y aprender de ellos.
porque lo que yo digo, una sola mirada o un gesto, puede generar en el otro consecuencias que yo no quiero, porque son hacerle daño, es hacerle sentir mal, inútilmente, muchas veces por mi diarrea verbal o mi falta de control sobre mis propios impulsos o por mi forma de ser. Entonces el estoico le va a dar mucha importancia por ese criterio que tiene de lo social, de lo comunitario, de lo conjunto. Le va a dar mucha importancia a que no actuemos de manera precipitada. Evidentemente, no digo que sean fáciles, son ejercicios por eso, porque hay que practicarlos todos los días, ¿no? Examinar las representaciones. Y entonces ahora os digo algunos que tiene. Porque el estoico se ejercita también antes de que pasen las cosas. Tiene un ejercicio que se llama praemeditatio malorum. O sea, adelantarse a elementos malos. No sé, por ejemplo, a mí yo no quiero que se mueran mis padres, lógicamente, porque los quiero mucho. Y puedo tener la tentación, y de hecho en la sociedad moderna en la que la muerte está como una especie de condena al ostracismo, incluso urbanísticamente, pues resulta que no queremos ni pensar, pero las personas que queremos se van a morir. Desgraciadamente, como me muero yo antes, ¿no? Lo cual sería serían indiferentes también, no depende de su entrenamiento. Y entonces piensa que si yo pienso, por ejemplo, que mis seres queridos pueden morir en cualquier momento, voy a tratar de aprovechar más el momento que se me ha concedido, por lo que sea. Pero se me ha concedido porque no soy yo el que me lo he concedido. No me ha correspondido ni me corresponde a decidir a mí cuánto va a vivir la gente que quiero, ni cuánto las voy a tener a mi lado. Pero sí me corresponde a mí cómo voy a actuar con respecto a ello. Y si no ocurra eso que es tan típico cuando se muere un familiar querido, de yo no estuve con él, no le dije aquello que le tenía que decir, y ese tipo de cuestiones. Eso, de alguna manera, la praemeditatio malorum trata de hacerlo. Luego, otro interesante, el ejercicio caminata, se llaman así, que es caminar y observar a la gente. No para juzgarla, sino para observar el desarrollo de la sociedad, sin juzgar. Es muy difícil, ¿eh? Sin juzgar. Ver la sociedad. Los que estudian estadística y todas estas cosas se dan cuenta de que hay leyes sociales que funcionan y que están y que de alguna manera se van generando y luego uno contempla y trata de sentirse parte de esa sociedad. Yo sé que es difícil en algunos sitios, pero hay que tratar de entender esa idea de la socialidad, aún y sobre todo con los que más nos cuesta trabajo entendernos, con los que más nos cuesta trabajo vernos reflejados en ellos. Tratar de comprender a los demás de manera desapasionada.